Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato del noveno cuatrimestre de la Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación. Yo les voy a explicar acerca del valor de los datos en el Big Data. Bien, antes de comenzar es necesario una introducción a lo que es Big Data Analytics. Big Data se refiere al almacenamiento digital de información que tiene gran volumen, velocidad y veracidad. Big Data Analytics es el proceso de usar software para descubrir tendencias, patrones o relaciones u otras ideas útiles en esos grandes almacenes de datos. El análisis de datos no es nuevo, ha existido durante décadas en la forma de software de inteligencia empresarial y minería de datos. Con el paso de los años, este software ha mejorado de forma espectacular, por lo que puede manejar volúmenes de datos mucho más grandes, ejecutar consultas más rápidamente y ejecutar algoritmos mucho más avanzados. Ahora bien, ¿cuál es el valor de los datos? Nosotros hemos dividido el valor de los datos en 4 temas importantes. ¿Qué son los datos? El cálculo del crecimiento exponencial, el crecimiento de los datos y el impacto que tiene el crecimiento de dichos datos. ¿Qué son los datos? Datos es un término que se refiere a hechos, eventos, transacciones, palabras en un libro, palabras en una hoja de cálculo, un artículo, imágenes, videos y todo aquello que ha sido registrado y que al procesarse se ha convertido en información. No todos los datos recopilados se pueden utilizar como están, es decir, no todos se convierten en información. Es posible que se hayan recopilado datos extraños, también datos incorrectos o datos falsos. Para hacer de estos datos algo utilizable, estos datos deben limpiarse. ¿En qué consiste la limpieza de datos? Pues se eliminan los datos no deseados, los modifican los que están incorrectos y completamos con datos que son faltantes. Es posible que se utilice código para limpiar los datos. Esto se realiza buscando criterios y trabajando con los datos hasta que no exista ninguna anomalía. Una vez que se han limpiado, pueden buscarse, analizarse y visualizarse de una manera mucho más fácil. Los datos hoy en día se consideran el petróleo y el oro, porque gracias a las plataformas inteligentes y a la evolución tecnológica y la transformación digital, el valor de los datos ha aumentado de manera exponencial. ¿Cómo es el cálculo del crecimiento exponencial? Hoy en día, Big Data o análisis de datos en grandes volúmenes está registrando uno de los crecimientos más rápidos dentro de las denominadas TICs. Como dato importante, según fuentes de Eurecat, que es el Centro Tecnológico de Cataluña, en los últimos años se han generado 90% de los datos que hay registrados en el mundo, producidos por humanos, máquinas conectadas a Internet y registros de proceso informático. El crecimiento de los datos se divide en dos, el crecimiento lineal y el crecimiento exponencial. ¿En qué consiste el crecimiento lineal? El crecimiento lineal no es difícil de entender, ya que, por ejemplo, una persona genera al día 1.7 megabytes por segundo. En el siguiente segundo va a generar los mismos 1.7 megabytes, en el tercero los mismos 1.7 megabytes y cada segundo del día estará generando 1.7 megabytes. Se sabe que un día consta de 86.400 segundos. Entonces, al final del día, esta persona producirá 146.88 gigabytes de datos, ya que el crecimiento que ha tenido ha sido de manera constante. En cambio, el crecimiento exponencial es mucho más drástico, ya que si la misma persona genera en un segundo 1.7 megabytes, el siguiente segundo podrá generar el doble e incluso el triple. El tercer segundo va a generar el doble del segundo y así el crecimiento sería de una manera exponencial. Aquí se tiene previsto que para el 2025 se generen 175 zettabytes al día. Ahora vamos a ver el crecimiento de los datos.
En esta era digital, a diario se están generando grandes cantidades de datos de forma exponencial, pero el verdadero reto está en poder analizar y extraer el valor de los mismos. Big Data es una tendencia en constante crecimiento. Millones de datos requieren ser guardados en los centros de datos, que en estos tiempos se consideran las células madres del Big Data y son vitales para grandes empresas. Según fuentes, el número de dispositivos o objetos que pueden ser conectados a Internet se están acercando a los 200.000 millones, de los que el 7% ya están conectados y se comunican a través de Internet. Los datos obtenidos a través de ellos representan el 2% de los datos mundiales. Cifras de Forest Research indican que en este 2020 la explosión de Internet de las cosas, IoT, la cantidad de dispositivos en el mundo puede alcanzar los 500 billones, sumado a la tendencia de que los datos de video e imágenes tengan cada vez más calidad y resolución. Esto representaría un crecimiento exponencial de los datos casi imposible de cuantificar. Pero, ¿qué tiene de importante el crecimiento de los datos? Pues que hoy en día es exponencial. Según BNI de Cisco, los datos crecen exponencialmente. Y para este año, el tráfico de datos móviles de los consumidores llegará a 26.1 exabytes por mes. El tráfico IP alcanzará 194.4 exabytes por mes y el 64% de todo el tráfico de Internet global usará las redes de distribución de contenido. Ahora bien, ¿qué impacto tiene el crecimiento de los datos? La digitalización, la informática e Internet han producido lo que se puede denominar una revolución en la acumulación y utilización de los datos. Podemos almacenar y conservar más datos que nunca antes en la historia. Podemos estudiarlos y analizarlos para tomar decisiones y mejorar procesos que nos generen ventajas competitivas. Esta nueva capacidad tiene un enorme impacto en todos los ámbitos de la vida social. Los datos ya no se utilizan tanto para saber qué pasó en tiempo pasado, sino que hoy se utilizan para conocer el acontecer en tiempo real. Por ejemplo, en el medio ambiente, el análisis de los datos está reduciendo el consumo de energía y mejorando nuestro medio ambiente. Están facilitando ahorros enormes de energía. Un mejor uso de los datos puede producir ahorros de miles de millones de dólares en varias industrias y mejorar al mismo tiempo el medio ambiente. Los conocimientos impulsados por los datos permiten un uso más inteligente de la energía en las redes eléctricas, los edificios, los hogares, las fábricas, las granjas y todo el medio ambiente. Mediante las herramientas de diseño de datos, por ejemplo, ahora los edificios pueden tener diseños que consumen menos energía y pueden estar provistos de sistemas inteligentes que combinan abanicos de datos de sensores con herramientas de análisis y activadores para lograr operaciones más eficientes. En conjunto, se calcula que los edificios inteligentes solo pueden ahorrar a las empresas 25.000 millones al año en costos energéticos. Producción. En el sector de la producción se almacenan mucho más datos que en ningún otro sector. Como resultado, los productores tienen mucho más que ganar a partir de un mejor uso de datos para aumentar la eficiencia, producir calidad y mejorar la forma en que los productos se diseñan, elaboran y distribuyen. Según un cálculo aproximado, el mejor uso de los datos de producción puede dar lugar a una reducción de hasta un 50% en el tiempo de desarrollo del producto y los costos de ensamblaje. Al usar datos en tiempo real, las empresas pueden realizar un mejor seguimiento y una mejor gestión de la cadena de suministro global y reducir los defectos de los productos. Sector financiero. En el sector de los servicios financieros, la explotación de las crecientes cantidades de datos puede mejorar la eficiencia operativa, mejorar el cumplimiento normativo e identificar los fraudes. En una encuesta, el 71% de las firmas de los mercados bancario y financiero informaron que el uso de la información y las herramientas de análisis está creando una ventaja competitiva para sus organizaciones. La innovación de los datos está aumentando la eficiencia, mejorando el cumplimiento normativo y reduciendo los fraudes. En la agricultura,
Con el análisis y minería de datos se está ayudando a producir alimentos más deliciosos y nutritivos para una cantidad cada vez mayor de personas, gracias a un concepto denominado agricultura de precisión. Los agricultores de todo el planeta pueden usar los datos de las semillas, los satélites, los sensores y los tractores para tomar decisiones que aumenten el rendimiento, reduzcan los costos y alimenten a más gente. Al tener un cuarto de la población involucrada en la agricultura y la producción de alimentos, se puede lograr grandes beneficios a partir de un mayor uso de los datos. En la asistencia médica. La asistencia médica es uno de los entornos actuales con mayor riqueza de datos. Genera cientos de terabytes de datos por hospital al día. El uso maximizado de estos datos puede ser la receta para una mejor atención y curas mucho más rápidas. Actualmente, los datos están propiciando a los médicos a una percepción clara y sin precedentes de la salud de sus pacientes. Están permitiendo una mejor forma de decisiones. Con la ayuda de los análisis de datos, los médicos pueden hacer uso de los resultados de cada paciente previo a fin de tomar opciones de tratamiento a cada paciente futuro, y aún así muchas veces no se hace un uso óptimo de los datos médicos. Si el sector de la asistencia médica utilizara los datos de manera más efectiva para generar eficiencia y calidad, se podrían ahorrar $300 mil millones por año y reducir gastos significativos en un 8%. Pero los mayores efectos no se miden solo a partir de dólares ahorrados, sino de las vidas salvadas. En el transporte. En todas nuestras aerovías, vías férreas y calles, los análisis de datos en tiempo real están conduciendo a sistemas de transporte más inteligentes que están mejorando nuestra capacidad de transportar bienes y personas de manera segura y eficiente. Actualmente, los automóviles nuevos están provistos de tantos sensores que pueden generar hasta 25 gigabytes de datos por hora y obtener más de 10 millones de líneas de códigos de software para procesar los datos. Estos datos se están utilizando para impulsar sistemas nuevos de seguridad y prevención a accidentes que podrían tener un efecto de las mismas proporciones que tuvieron los cinturones de seguridad, al permitir una reducción de las lesiones y muertes nada menos que del 50%. La innovación de los datos no implica solo aumentar el crecimiento económico, también se trata de alimentar un poderoso motor, una nueva creación de empleo y un multiplicador potente de la fuerza de trabajo. La innovación de los datos ya está creando miles de trabajos nuevos y bien pagados, desde el análisis de datos y desarrollo de softwares hasta las personas que administran los depósitos inmensos de datos que hacen posibles la innovación de los datos. Hola, yo soy Jesús Octavio García Corona y a mí me toca exponer la parte de los datos y los datos masivos, su definición y ejemplos de cada uno de ellos. Bien, continuamos con el tema de datos y datos masivos. Este tema comprende varios temas como es la definición de datos masivos, las características de los datos masivos, fuentes de los datos masivos, ejemplos reales, entre otros temas que los vamos a ir explicando. Bien, comenzamos con la definición, la cual la teoría nos dice que es un conjunto de datos tan grandes, rápidos o complejos que se vuelve imposible guardarlos, procesarlos y analizarlos con aplicaciones tradicionales del almacenamiento y análisis de datos. Eso quiere decir que se considera como datos masivos aquella información que es difícil de analizar en hojas de cálculo tradicionales como lo conocemos hoy en día el Excel. Entonces esta generación de datos es tan grande y rápida que no se puede almacenar de manera tradicional o de manera comercial como lo hacemos nosotros. No son bases de datos pequeñas de ejemplos, sino son grandes bases de datos que comprenden grandes cantidades de datos, de información diferente y aleatoria, o sea, no solamente de un rubro, y que pues es difícil analizarlo, ¿no? Que se necesita un sistema más robusto, más complejo para su análisis. Posteriormente tenemos las características de estos datos, las cuales deben de comprender las 4V, que es el volumen, que describe la cantidad de datos que se transportan y se almacenan, la velocidad con la que se generan los datos, la variedad de tipo de datos que contiene y el registro y la veracidad de los datos, el cual comprende que si los datos son generados por el ser humano o son generados
aleatoriamente por programas, como hoy conocemos los bots. Entonces este último rubro es muy importante, ya que para considerarse como dato masivo debe de ser verídico, o sea, debe ser generado por una persona real. Es por eso que en estos días las empresas que generan datos de manera web se encargan de utilizar verificaciones que ya conocemos, como la de no soy un robot, donde uno tiene que realizar alguna actividad para validar que la información que se está compartiendo pues es generada por un ser humano, ¿no? Posteriormente tenemos las fuentes de los datos masivos, las cuales pues deben ser aquellos sensores o aquellos lectores de información que se conecten automáticamente a la base de datos y estén generando información cada vez que estos son utilizados. En este caso tenemos la teoría que dice que las empresas necesitan información y la información se encuentra en todas partes de una organización. Entonces, dependiendo del tipo de información que se quiera obtener, se va a utilizar una fuente diferente, ya sea, por ejemplo, para registrar el horario de entrada de los empleados de todas las sucursales de una empresa, pues se deben de instalar varios lectores de huella digital para generar toda esta información. De igual manera, la administración de los vehículos que transitan por una carretera, se deben colocar sensores que vayan detectando cada que el vehículo pasa. Entonces también se tiene que los dos tipos principales de la información que las empresas buscan son la transaccional, que es aquella información que la empresa vende o compra, y la información analítica, que es la que ocupa la empresa para detectar tendencias ya sea en sus clientes o en los productos que ofrece. Los ejemplos reales que tenemos para la generación de datos masivos podemos describir muchísimos, pero los más comunes son los que tenemos aquí. En este caso es el portal de datos abiertos de la Unión Europea y del gobierno de Estados Unidos, que es algo similar al INEGI, que como conocemos el INEGI es el instituto encargado de recabar la información de todos los mexicanos. De igual manera, estos portales son algo similar, donde se concentra toda la información de la gente que vive en Europa y en Estados Unidos. Otro ejemplo que tenemos es Amazon, que como ya sabemos es un gigante de las ventas en línea. Entonces genera información de los clientes que tiene, los productos que venden, qué países es donde más se compra y vende productos, y cuáles son los productos más buscados en un lugar especificado. Posteriormente tenemos qué son los datos abiertos. Tenemos como concepto que es todo contenido, información o dato que el público puede utilizar, reutilizar, redistribuir de forma gratuita y sin restricción legal, tecnológica ni social. O sea, es toda aquella información que se genera y las empresas la dejan a puerta abierta para que los clientes o cualquier tipo de persona pueda ingresar a ellos. En este caso, como ya habíamos dicho, el INEGI es un instituto que muestra sus datos a la población para la consulta, y de este modo poder, recabar algún tipo de investigación, o de igual manera les sirve a las empresas para saber qué tipo de población tiene el país y qué tipo de productos son los que se pueden vender. De igual manera este tipo de información les sirve a las empresas para saber qué tipo de trabajo es el que se le puede ofrecer a las personas en una ciudad. O de igual manera tenemos, por ejemplo, un traductor. El traductor de Google es un compendio de bases de datos donde se tienen palabras y textos en diversos idiomas, de los cuales las personas podemos consultar y de este modo traducir algún texto que no entendamos. También existen los datos privados, que son todos aquellos que las empresas recaban o adquieren, pero por su alto grado de ser personal en sus clientes, pues es un delito compartirlo y dejarlo al aire. Entonces, en este caso, este tipo de información es toda aquella que puede atentar a la privacidad de las personas. Tenemos ejemplos como los bancos, las cuentas de redes sociales, cualquier tipo de información donde tengamos que brindar datos personales, número de teléfono, direcciones de domicilio,
este tipo de datos que se puedan malutilizar y que tenga consecuencias a la persona. También tenemos los datos estructurados, los cuales son todos aquellos que se introducen dentro de campos fijos dentro de un archivo o un registro. Estos datos se introducen, se clasifican y se consultan y analizan con facilidad mediante una computadora. Son todos aquellos que se registran y se pueden clasificar, no sé, por ejemplo, en una concesionaria de autos, cuánta cantidad de carros Nissan tienen, qué cantidad de carros Chevrolet tienen. Son todos aquellos datos que se pueden analizar de manera rápida, que son grandes por ser un dato masivo, pero que se pueden consultar y analizar estadísticamente de manera rápida. Pero por otro lado también tenemos los datos no estructurados, que son todos aquellos datos en los que no se establece un esquema fijo y que pues no hay un método establecido para introducir o agruparlos. Entonces en este caso hay ejemplos como las cámaras de videovigilancia, que pues simplemente es una grabación extensa, dependiendo de la memoria de imagen, que no se estructura ni se establece un tipo, simplemente se puede obtener un rango de tiempo en el que se deba de consultar. Entonces el cliente tiene que pasar horas o minutos buscando el momento exacto que quiera visualizar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Berenice Abigail Briones Gómez y me tocó exponer el tercer tema titulado Administración de datos masivos. Dentro del tema de administración de datos masivos nos podemos encontrar con la infraestructura de datos masivos. Aquí es importante mencionar que muchas empresas se están dando cuenta de que es lógico invertir en algunas de las tecnologías de datos masivos para así mantener una competitividad dentro del mercado respecto a otras empresas. Las infraestructuras de datos pueden ser con servidores de bases de datos y herramientas de procesamiento de datos tradicionales. Un dato interesante dentro de este tema es que el acceso a los datos está limitado a algunas personas relevantes dentro de la organización, puesto que pueden ser datos de suma importancia no solo para la empresa, sino para los usuarios o clientes de esta misma. Las empresas están adoptando rápidamente tecnologías de datos masivos para generar inteligencia empresarial, con la finalidad no solo de tener o generar inteligencia empresarial, sino posicionarse en un buen lugar dentro del mercado. Dentro de este tema también es importante mencionar los paradigmas de los datos masivos. Según el NIST, existen dos tipos de escalabilidades, la horizontal y la vertical. La escalabilidad horizontal consiste en la distribución de los sistemas de datos en recursos independientes conectados horizontalmente, a fin de lograr la escalabilidad necesaria para el procesamiento eficiente de conjuntos de datos extensos. Se diferencia de la escalabilidad vertical en que no intenta agregar más potencia de procesamiento, almacenamiento o memoria a los equipos existentes. Dichas infraestructuras permiten que varios usuarios accedan a los datos simultáneamente de una manera transparente y segura. Un ejemplo de esto puede ser cuando nosotros estamos comprando en línea. Ahí no solamente podemos estar interactuando nosotros con ese producto, sino muchas personas pueden estar a su vez dentro de este mismo servicio. O también puede ser cuando están interactuando en un juego en línea. Dentro de este tema también nos encontramos con las bases de datos de archivo plano. Una base de datos de archivo plana es aquella que solo consta de un archivo, es decir, todos los datos que contienen los campos se encuentran almacenados dentro del mismo archivo. Este tipo de base de datos es muchísimo más sencilla, ya que solo toda la información está en un solo archivo. Un claro ejemplo es en una hoja de cálculo de Excel, puesto que si nos vamos a hace años,
Antes de que no existiera SQL u otros lenguajes de programación de base de datos, pues las personas tenían que trabajar con base de datos de archivo plano. Era la única manera en la que podían tener reunida muchísima información dentro de ella. Algunos ejemplos que pueden ser en un archivo de Excel es llevar el control de gastos de insumos, gastos de mantenimiento, gastos de transporte, entre otras cosas que solo se encuentran dentro de un archivo. Esto es las bases de datos de archivo plano. Las bases de datos relacionales es una colección de elementos de datos organizados en un conjunto de tablas formalmente descritas, desde lo que se puede acceder a los datos o volver a montarlos de muchas maneras diferentes, sin tener que reorganizar las tablas de la base, obviamente. Aquí, una de sus mayores características que tiene es que la base de datos relacional puede ser consultada por muchos usuarios al mismo tiempo, ya que pues como sabemos el usuario normalmente no conoce todas las relaciones que existen dentro de la base de datos. En realidad el usuario abstrae una vista de la base de datos que responde a las necesidades de un usuario. En este tema estamos un poquito más adentrados debido a que pues a trimestres anteriores hemos visto pues bases de datos relacionales, no con muchísimos elementos o datos dentro de ellas, sin embargo pues estamos relacionados con los diagramas. Algunos ejemplos que nos mostraba dentro de nuestra investigación era que el lenguaje de consulta estructurado o almacén de datos de IBM y Oracle de Relational Software Corporation fueron las primeras dos soluciones comerciales de sistemas de administración de bases de datos relacionales, lo que es RDBMS. Como siguiente tema tenemos los datos distribuidos y el procesamiento. Primero, es necesario definir que una base de datos distribuida, o como comúnmente la conocemos, una BDD, es un conjunto de múltiples bases de datos lógicamente relacionadas, las cuales se encuentran distribuidas en diferentes espacios lógicos y geográficos. Aquí nos muestra un ejemplo. Puede ser un servidor corriendo dos máquinas virtuales e estar interconectadas por una red de comunicaciones. Dentro de los sistemas de archivos distribuidos, nos encontramos que la mayoría de los sistemas están diseñados para ser invisibles para los programas del cliente. Es decir, ¿cómo se explica esto? Muchas veces nosotros buscamos información dentro de muchos servidores y nos arroja la información, sin embargo el usuario no está consciente de qué servidor es de donde se está arrojando dicha información. Algunos de los datos que es importante destacar dentro de este tema es el Hadoop y el NoSQL. El Hadoop es un sistema de archivos distribuido con tolerancia a fallas que se creó para mejorar grandes volúmenes de datos. El NoSQL fue creada para acelerar y simplificar el diseño de la base de datos. Satisface las demandas de las aplicaciones web. Hoy en día es muy difícil poder administrar de la mejor manera la gran cantidad de datos, porque si nos vamos a años anteriores, pues solamente se creaban los datos de los seres humanos. La cantidad de datos era administrable y relativamente fácil de depurar. Sin embargo, conforme van pasando los años, pues es más difícil de que todos estos datos masivos pues sean difíciles de poderse depurar. Sin embargo, pues las bases de datos relacionales nos ayudan a tener
un poco más claro cada una de las cosas que se quieren almacenar, ya que están divididas en diferentes categorías y esas a su vez en diferentes categorías donde queda más específica cada una de la información que el usuario o el cliente pueda tener más rápido sus búsquedas o dependiendo de qué es lo que quiera hacer con esos datos. También tenemos SQLite. SQLite es un lenguaje de consulta estructurada. Está diseñado para manejar, buscar y procesar datos, incluidos los datos masivos, obviamente. Es un motor de base de datos SQL simple y fácil de utilizar. Es una biblioteca en proceso que utiliza un motor de base de datos SQL autónomo y transaccional. Es decir, es una biblioteca que en su proceso utiliza un motor de base de datos, lo cual permite que su código se encuentre en un dominio público y sea gratuito para fines comerciales o privados. En fin, SQLite es la base de datos más implementada del mundo. Imaginemos esto. SQLite no tiene un proceso de servidor independiente. SQLite hace lecturas y escrituras directamente sobre archivos de disco comunes. Dentro de SQLite tenemos algunas características que no requiere una configuración ni administración. Es decir, tiene un API fácil de usar. Se almacena una base de datos completa en un único archivo de disco interplataforma. El código utiliza pocos recursos. Las fuentes de SQLite se encuentran en el dominio público. Todos los cambios dentro de una única transacción se realizan por completo o no se realizan en lo absoluto. Estas y entre otras más son algunas características que podemos encontrar. También tiene o es soportada en algunas plataformas. Es importante mencionar que SQLite está constituida en C, lo que facilita la migración a diversas plataformas de sistemas operativos y de dispositivos, como los que podemos ver en nuestra imagen. Algunas de las aplicaciones que tiene SQLite es que cuando se requiere una base de datos íntegra dentro de una aplicación, también se puede utilizar para aplicaciones en dispositivos móviles que manejan una DB local que se sincroniza para batch con una base de datos remota, para el almacenamiento persistente de objetos, configuraciones y preferencias de usuario, entre otras más de las aplicaciones que pueden estar dentro de SQLite. Con este tema de SQLite damos por concluido este mapa mental. Esperemos que toda la información mencionada dentro de este video haya sido de gran importancia y muchísimas gracias por la atención.